Bueno, volvemos con las reseñas. En este caso, luego de unas pequeñas vacaciones, vamos a volver con la reseña del libro que se llama Mitópolis, que es de Joaquín Edwards Bello. Entonces, tenemos este libro, publicado por Nacimiento. Este es un libro muy antiguo, me refiero a que fue publicado por primera vez en 1901, por ahí, en esa época, y pasó mucho tiempo hasta que se volviera un libro con un nombre diferente. ¿Por qué un nombre diferente? Porque aquí el autor, Joaquín Edwards Bello, nos presenta el libro Mitópolis. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Este libro, que se llama Mitópolis, antiguamente tenía otro nombre. Se llamaba el subterráneo de los jesuitas. ¿Y por qué se llamaba así? Porque era el nombre de uno de los artículos principales que tenía este libro. Entonces llamó más la atención de ese artículo, el nombre de ese artículo, y ese nombre del artículo fue el que le fue dando el nombre al libro mismo. Pero con el tiempo se hizo una mayor recopilación de una mayor cantidad de artículos escritos por Joaquín Edwards Bello y finalmente le dieron el nombre de Mitópolis. Ahora, como se pueden ver acá, esto es de Editorial Nacimiento y esto es de 1973. Entonces acá tenemos que el libro fue publicado en el año 1973, unos 8.000 ejemplares, lo cual es bastante. Y acá la explicación de por qué esto surgió. Este libro es mucho más antiguo que 1973. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo principal de este libro que se llama Mitópolis? El objetivo de Joaquín Edwards Bello era tomar una serie de mitos que estaban dando vueltas por el imaginario colectivo, por las tradiciones nacionales, y hacer una denuncia por el hecho de que las mentiras se establezcan tan fácilmente en nuestro país. Y por ello comienza a hacer una serie de artículos sobre diferentes temáticas que tienen una tradición muy arraigada en la cultura popular, pero que realmente terminan siendo falsedades o faltas de la verdad. Entonces acá nosotros vamos a tener un libro con la recopilación de esas crónicas que hizo Joaquín Edwards Bello, que fue publicando en los diarios, en artículos, etcétera, y que hablaban sobre este tipo de pensamientos que habían dentro de la sociedad. Y ahí es por donde comenzamos con varias temáticas y que nos llevan después a elaborar una idea de lo que es característico de la literatura, del pensamiento común nacional. En esa época, estamos hablando de 1960, y él hace referencia a las crónicas, en sus crónicas, a tiempos también de 1900, 1901, 1905. Entonces acá tenemos este tipo de libro. Y vamos a comenzar ya con la referencia a lo que hace de los mitos persistentes. Mitos que siempre han estado presentes y que han dado conversación, pero que Joaquín Edwards Bello trata de darle sentido a esto, indicando que son mitos, no son realidades, son falsedades. Y por ello él va haciendo análisis de estos mitos, de estas informaciones, y las va aclarando con sus investigaciones. Entonces parte él con los mitos relacionados con Arturo Prat, por ejemplo. Y uno de los mitos que hace sobre Arturo Prat, es que se había... Bueno, esto estamos hablando de los años 20, 30. Ya Prat había sido sacralizado, ya se había convertido en un ser sagrado, y que había sido muy utilizado sobre todo por profesores para dar ejemplo. Entonces hubo un momento en que a Prat se le desacreditó y se le indicaba que Prat en realidad no correspondía de que se hiciera alabanza a él, por el hecho de que él no se encontraba como un marinero activo en ese momento en la Esmeralda. Bueno, obviamente eso es una falsedad, porque él era capitán del barco, pero esa mentira sí estuvo presente en algunas personas y en algunas conversaciones, y por lo tanto fue algo fundamental para él que en esa misma época se empezara a trabajar sobre ese tema, sobre el de Prat. Luego de eso va abordando cómo se van elaborando los mitos, y habla también sobre los mitos en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito religioso. Pero aquí en la página 30 dice lo siguiente, dice: los jóvenes han de saber que la era de las hazañas del Estado terminó en 1891.
Esta era comenzó en la independencia. En adelante, no existe campo de lucimiento para estadistas, por cuanto Chile se vio cortado de manera inseparable en su salto biológico y constreñido, se vio cortado de manera irreparable en su salto biológico y constreñido a llevar vida mediocre dentro de las posibilidades de pequeña nación inexorablemente limitada por circunstancias fatales. Por ello, acá él hace mención de que los mitos van cambiando, pero van perdiendo intensidad. Dice que después de 1891 ya las personas que de grandes hechos legendarios comienzan a decaer, ya no existen esas personas, ya no existe un Bernardo Higgins, ya no existe un Arturo Prat, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, ya no existen ese tipo de personajes, sino que ahora solamente van existiendo pequeñas figuras chiquititas, y sobre todo después de la aparición del parlamentarismo, de la caída de Balmaceda. Y dice lo siguiente: la ruina de nuestra moneda es debida en muchas partes al mito del genio financiero, que en el concepto criollo estuvo representado por el hombre rico, cuando no por el concurso de hombres interesados en negocios de exportación. El hombre rico no es un buen financiero de la colectividad, sino de sí mismo. Me repito, Stines fue pésimo financiero para el pueblo alemán. Los financieros más famosos del mundo actual son Hitler y Stalin. Ninguno supo ganar un peso para sí en su vida. Todos los héroes de la Revolución Universal eran poco menos que vagabundos desde 1900 a 1914. Qué interesante es esta parte de acá, si ustedes la pueden examinar, porque hace mención indicando lo siguiente. Está hablando de las personas que se enriquecieron y las personas que están ricas en este instante en el que Joaquín Edwards Bello hace referencia en el libro. Dice: los financieros más famosos del mundo actual son Hitler y Stalin. Ninguno supo ganar un peso para sí en su vida. Todos los héroes de la Revolución Universal eran poco menos que vagabundos de 1900 a 1914. Entonces nosotros podemos sacar una idea. Se está refiriendo a Hitler y Stalin, y por lo tanto este artículo que se titula El mito en la política, si ustedes se fijan, dice octubre de 1942. O sea, en plena Segunda Guerra Mundial, él está escribiendo este artículo. Bueno, y luego de eso va avanzando con los análisis de los mitos, por ejemplo, que salen en la cultura popular y que son derivados, por ejemplo, de la araucana. Y ahí es donde va a hablar sobre qué ocurrió realmente con la evolución del mito de Caupolicán, de su enjuiciamiento, del Colo-Colo, del Imbunche, de ese como monstruo, especie de vampiro energético, vampiro de la juventud, etc., que se va transformando con el tiempo en una especie de criatura. Por ejemplo, aquí él menciona en la página 43, dice lo siguiente: la voz imbunche, corrupción derivada de imbunche o ibunche, no es de origen mapuche ni araucano, sino originaria de la lengua beliche. Don Alejandro Cañas Pinochet estudió la lengua y las costumbres de los indios beliches o chilotes, allá por el año 1887. Hablan esta lengua algunos ancianos de las islas de Apiao, Alao y Chaulinesi. La palabra imbunche proviene de las voces beliches, imbun, pequeño, ser, y che, hombre, esto es hombrecillo. La transformación de niños sanos y hermosos en monstruos horrendos no es un incidente más o menos verificado de nuestra prehistoria. Se trata de una manifestación reiterada de índole negativa, envidiosa y vengativa en determinados estratos de la sociedad indígena. Además del imbunche, el poder para hacer daño dio alas a otros monstruos, y me remito a la obra del señor Cañas Pinochet, Estudio de la lengua beliche. En la página 287 dice: Hueñanca, entre los chilotes, cortesano del dios del infierno, anda a saltitos en una sola pierna, disloca una pierna a los muchachos bonitos que puede coger. Por ello, acá nos hace referencia también de otros mitos que hay en la cultura.
Y luego de eso se va como evolucionando históricamente a la llegada de los españoles y va analizando la idea de los mitos que hay en torno a los conquistadores. Y uno de los interesantes mitos que analiza, porque analiza varios, pero uno de los interesantes es el hecho de que, en primer lugar, se le llame don a los personajes de la conquista. Ese es como don Pedro de Valdivia o don Diego de Almagro, ese don. Porque para Joaquín Eduardo Bello, uno de los motivos por los cuales se debería ocupar el don es para hablar de un origen noble. Y él indica que de los conquistadores que vinieron a América, muy pocos eran de origen noble, por lo tanto no correspondía hablar de don Diego de Almagro ni de don Pedro de Valdivia por el hecho de que no son de origen noble. Por ello, también indica que esta diferencia social que había entre los conquistadores y los nobles era tan grande que era muy difícil para un conquistador ingresar a la nobleza española, y la nobleza española no tenía contactos con los conquistadores. Los conquistadores eran aventureros, si bien se hacían ricos, no tenían la nobleza, no tenían la tradición nobiliaria de la aristocracia y nobleza española. Por lo tanto, para los nobles un conquistador era simplemente un conquistador, adinerado, cierto, pero conquistador, nada más. Y por ello dice que cuando Alonso de Ercilla volvió a Europa, solicitó audiencia con el rey y no la tuvo. ¿Por qué? No era un noble, no tenía importancia para un rey. De hecho, dice Eduardo Bello, se atreve a decir que los conquistadores no tuvieron contacto con los reyes. Por más que, por ejemplo, Pedro Valdivia mandara cartas al rey, el rey respondía, pero no el rey en sí, sino el equipo asesor del rey. El rey simplemente respondía a las personas más importantes y nobles, etc. Pero a un conquistador mandaba a un secretario que le respondiese. Por ello, indica que este contacto que hacen las familias actuales entre sus antepasados conquistadores con la nobleza española es falso, es un mito, es una mitología. Bueno, también está el hecho de que hay muchas estatuas a los conquistadores, y él la examina e indica que los conquistadores tuvieron sus estatuas, pero como aparecen en la estatua no corresponden. También, además, que los sistemas de vestimenta en ese tiempo eran bastante diferentes a los que se les representa con la estatua. Y sobre todo habla de la ropa, o sea, se decía que andaban con ropa fina, etcétera, en una situación en la que en Chile la supervivencia era una prioridad muy muy alta y la dificultad por encontrar tela era difícil, y por lo tanto ropas de alto nivel no existían. Existían el típico vestimenta indígena que a medida que pasaba el tiempo los españoles comenzaban a ocuparla. Asimismo, las mujeres de los conquistadores también hace referencia a que de ello hay mucha mito, sobre todo considerando que la mayoría de los españoles vino sin mujeres. Entonces también habla sobre la presencia de los españoles en Chile, y él menciona a un español que llegó antes de Diego de Almagro. Y eso en los años 40 o los años 30 era muy importante decir que alguien vino antes que Diego de Almagro, es muy impactante. Bueno, se refiere a Calvo de Barrientos, o Calvo Barrientos, como él le dice. Entonces, Eduardo Bello dice que Calvo de Barrientos vino a Chile, o lo que sería en el futuro Chile, y vino y se presentó como el primer español en llegar al territorio actual de Chile, y por lo tanto sería el primero. Pero no solamente él, sino que también hay otra persona que se llama Antón Serrada. Y ese Antón Serrada también fue un español que llegó aquí al Valle Central y decía que vivía en Conchalí. ¿Cuál es la fuente de la cual saca esta información Joaquín Eduardo Bello? No la menciona. Entonces, indica también que los españoles preferían, aquí hay importancia, preferían a las indígenas, porque hay una mención que acá, lo que yo acabo de decirle recién, es que los españoles venían sin mujeres y por lo tanto se relacionaban con las indígenas, pero a veces venían mujeres como esposas cuando ya pasó el tiempo de la primera conquista. Y ya cuando ya se establecieron en alguna ciudad aquí en América, aparecieron algunas mujeres. Llegó, por ejemplo, la mujer de Pedro Valdivia, finalmente llegó.
Y ahí es donde hubo un encontrón ahí entre Inés Suárez con la esposa de Pedro de Valdivia, que había llegado desde España, porque a Pedro de Valdivia creo que lo habían estado juzgando de haber estado viviendo una relación extramarital, y por lo tanto le quedaban dos opciones: una, traerse a la esposa, o no me acuerdo cuál era la otra opción, y por lo tanto él prefirió traerse a la esposa y se la trajo desde España. Y ahí, cuando llegó a España, desde España a América, y se produjo un conflicto. Bueno, el tema es que cuando llegaron las mujeres españolas, las esposas españolas de muchos de los conquistadores, se encontraban con que los españoles preferían a las indígenas que a las españolas. ¿Y por qué? Les gustaba a las indígenas porque lo que les gustaba de las indígenas era que la forma en que eran tratados los españoles por estas indígenas era mucho mejor de la forma en que las españolas que venían de la metrópoli trataban a los conquistadores. Es decir, si yo soy un conquistador y veo que mi esposa viene, yo sé que mi esposa me va a tratar súper mal, o que va a ser altiva o enérgica, o que va a ser reclamona o crítica, etc. Se va a quejar por todo, etc. Pero si yo tengo una indígena, esa indígena en primer lugar a mí me va a adorar, porque yo soy un símbolo de fortaleza, soy un símbolo de autoridad, soy un símbolo de influencia, soy una forma de destacarme entre todas las indígenas a estar conmigo, y por lo tanto esa indígena va a ser mucho más complaciente conmigo. Y eso era lo que le gustaba a los españoles. La forma en que los trataban eran más acordes a su nueva vida. Los españoles sentían que debían ser tratados como reyes, y las indígenas los trataban como reyes. Y luego, de ser tratado por la mujer indígena de esa manera, es que llegan las españolas con su forma, saben, si yo sé cómo es Pedro Valdivia, yo no tengo por qué hacer la alabanza. Yo sé, soy la esposa de Pedro Valdivia, por lo tanto yo sé cuáles son sus problemas, cuáles son sus defectos, entonces voy y se los critico y se los digo en la cara. Así actúa una mujer española de esa época. Por más que tanto la religión como la cultura indiquen que la mujer tiene que estar supeditada al hombre, hay una cosa a nivel íntimo en que estas barreras, a menos que el hombre sea muy duro o muy cruel, se terminan derribando. Entonces aquí, socialmente, la mujer indígena era preferida por los españoles conquistadores, y eso lleva a que la mujer indígena sea muy valorada. Bueno, luego de eso se habla de los vascos. Él habla de los vascos y habla de ellos como de gente que en el País Vasco no tenían nobleza. O sea, los vascos que vinieron a América fueron los que más poder alcanzaron y lograron conseguir, pues en España no tenían ningún poder. Entonces indica que las familias vascas no tenían un abolengo, y por lo tanto eran pobres, y por eso es que se refiere, por ejemplo, acá en el párrafo, o sea, en la página 66 dice lo siguiente: dice, la gente de Vizcaya es esbelta y bien formada. En España las mujeres más elegantes son las bilbaínas, elegantes y sencillas. Durante el veraneo en San Sebastián, las más ricas van al paseo de la Concha con bobinas y alpargatas. El gran señor vizcaíno se parece a los lores británicos, como ocurre con algunos larraínes y algunos echeverrías chilenos que han conservado los rasgos esenciales de los vascos. Las chilenas más bonitas de la clase alta son las de origen afro-vasco, esto es, las que proceden del cruzamiento entre descendientes de los vizcaínos y de las mulatas, o de mezcolanzas con las familias que ahora han blanqueado bastante, pero en cuyos rasgos persisten las señales de los antepasados africanos. Egaña, Valdivieso, Montt, Cuevas, Blanco, Sañartu, Gandarillas, Valdés, Casanueva. Se trata, como vemos, de apellidos brillantísimos, y al enunciarlos se derrumba la leyenda de la supremacía de los blancos en América. Casi todos nuestros presidentes tuvieron las dosis africana que equilibra y entona. Otras familias de origen vizcaíno entroncaron en el bosque semítico: Mate, Jordán, Hertz, Salomón, Pinto. Por lo tanto, todas las personas de origen vasco tienen este hecho
de mezcla racial que menciona al Joaquín Eduardo Bello, que en esa época en la que está escribiendo Joaquín Eduardo Bello era muy importante, y dice que los vascos no deberían sentirse tan, aquí en Chile, tan invulnerables por el hecho de que, así como ellos actualmente, en la época en la que Joaquín Eduardo Bello está escribiendo, sienten estos apellidos vascos, sienten que son muy españoles, muy de clase alta, se encuentran con que al momento de llegar a Chile eran descendientes de español africano y que no tenían nobleza en España, o sea, emigraron por el hecho de que buscaban nobleza acá ya que no la tenían allá. Y ahí es donde nos presentamos con un hecho de que para él es importante quitar ese mito del origen noble de los vascos y devolverlos al punto en el que ellos deberían entender que la riqueza que se hicieron se la hicieron aquí en América, a duro esfuerzo, pero aquí en América, no en España. No hay origen noble en España. Eso es lo que dice Joaquín Eduardo Bello. Posteriormente, Eduardo Bello va analizando lo que ocurre en los siglos posteriores, o sea, en el siglo posterior, y se refiere a la Quintrala, y habla sobre la Quintrala y sobre la belleza de la Quintrala. Y aquí es donde nos presenta una especie de visión de que él tiene de la Quintrala, haciendo origen, o sea, referencia también a las razones políticas que tuvo la Quintrala para ser en muchos casos mencionada dentro de las leyendas. Y también se refiere al origen de la palabra Quintrala, que no es, para Joaquín Eduardo Bello, no es un elemento, no es un instrumento de violencia la palabra Quintrala, sino que él dice lo siguiente en la página 77, dice: Quintrala, Catrala o Catralca, según mis intuiciones, deducciones y lecturas, significa una personalidad prodigiosa, agresiva y vigilante, que suele producir estruendo, algo reunido entre vigía, mujer de fuego, persona que conduce urnas, ¿dice? Armas, que conduce armas terribles y que puede producir mortíferos fogonazos. Kin da fuerza a la palabra tralca o tralca kim, que conoce, que domina o maneja. Y tralca debería ser ese como el sonido del trueno o algo así. Kinmapu quiere decir tierra que resuena. Así como en los idiomas antiguos de la idea de fuerza y de violencia condensaba el bla, bal o bel, así en el lenguaje de los indios chilenos la fuerza, la violencia y el trueno y el estallido de las armas de fuego condensaba en la voz ka, y más acentuada en tralca. Talcahuano proviene del tralcahueño, trueno de Dios. Tralca significa asimismo arma de fuego. Es como un burdulca de los vascos. Entonces tenemos aquí que la palabra Quintrala en realidad no hace referencia al instrumento de golpeo, sino al impacto que produce esta actitud de asumir cosas, de agresiva, de dominio. Bueno, pasando eso, ya nos pasamos aquí a la referencia sobre el coipo como un animal nacional, y luego de eso va a salirse de la colonia y va a entrar después la independencia. Y aquí va a abordar el mito de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez lo va explicando, va también indicando qué cosas hizo, y para él, Manuel Rodríguez sí se mantuvo como un personaje que es representado como un guerrillero. Asimismo, también él habla sobre los mitos que ocurrieron luego de la Reconquista, que se llama normalmente ese periodo de la restauración monárquica, cuando es derrotado en Rancagua O'Higgins y tienen que huir a Argentina, y después se establece nuevamente la monarquía española, y ahí llegan unos opresores, o así los tratan históricamente, que están liderados por San Bruno, por el gobernador Marco del Pont y por sus soldados que eran los Talavera. Entonces él indica que hay mucho mito sobre esta situación porque se empezó a construir una visión negativa sobre estos grupos, pero para él, para Joaquín Eduardo Bello, si uno examina las crónicas como él lo hizo, él dice, en realidad no eran violentos, o sea, ellos cumplían su misión, pero a su vez también dentro de sus actos agresivos y violentos mostraban también actos
nobles y actos educados. Entonces él opta más por el equilibrio, por lo que indican las crónicas. Habla también sobre las estatuas que hay en torno a O'Higgins y sobre quién era, porque hay una estatua en la que O'Higgins sale aplastando a un soldado encima de su caballo, pero él montando un caballo aplastando a un soldado. Pero la pregunta es, ¿quién es ese soldado? Es una pregunta que surge en cierta época en grupos de personas, y que empiezan a preguntarse quién es ese soldado, y empiezan a tejerse ideas, empiezan a tejerse deducciones, hipótesis de quién es ese soldado. Por eso mismo, la complejidad de encontrar el nombre de esa persona, de saber el nombre de ese soldado que está bajo las patas del caballo de O'Higgins, es muy difícil. De hecho, acá estimo que no sería exceso de imaginación determinar su nombre entre las bajas, que no fueron muchas, sufridas por las fuerzas del Antaño y Carvalho. Por muchos hechos sugestivos y coincidentes, supongo que se trataría del joven don José María Riesco, perteneciente a una familia de 20 y tantos hermanos, familia que, según Vicuña Maquena, del que he obtenido buena parte de los datos que aquí consigno, dio muchos y excelentes servicios, excelentes servidores y soldados, tanto al rey como a la patria. Riesco, amigo del Antaño, se alistó como soldado voluntario bajo sus banderas a los 19 años. Resultó herido en Rancagua y por su entusiasmo y valor se le debe considerar capaz del acto temerario de tratar de contener a un adversario montado en un brioso animal. Después de Chacabuco, en el Perú, y al saber que se organizaba la segunda expedición de Osorio, se incorporó de los primeros y recibió el nombramiento de oficial del batallón Arequipa. Murió el 8 de febrero de 1819 en la ciudad argentina de San Luis, en la masacre que los prisioneros de Maipú de los prisioneros de Maipú organizó el sanguinario Monteagudo. Y eso lo menciona Joaquín Eduard Bello para tratar de entregar una respuesta más cercana, ya que para él encuentra muy difícil investigar quién podría ser ese soldado, pero esta información de este nombre del soldado lo entrega el señor Rafael de Larrea en una carta, que es lo que le responde uno de los lectores a Joaquín Eduard Bello, cuando Joaquín Eduard Bello dice en el diario, cuando pone el artículo, publica el artículo, que es muy difícil encontrar el nombre. Entonces le llega la carta de Rafael de Larrea que indica que ese podría ser el nombre del soldado que están bajo la pata de los caballos en la estatua de O'Higgins. Continúa luego de eso con las leyendas con respecto a otros personajes de la independencia, y en esto asume aquí a José Miguel Carrera, y él nuevamente va haciendo mención de que para él es impropio, no corresponde, incluso llega a ser humillante para las personas que intentan encontrarle un origen noble a las personas históricas, con tal de que su antepasado tenga origen noble. Y aquí hace una crítica sobre todo a personajes históricos que se les da el origen noble, como a Pedro Valdivia, etc. Entonces para él tiene que quedar claro, y insiste en este artículo sobre muchos personajes históricos de la independencia, entre medio José Miguel Carrera, que no corresponde hacer estos búsquedas. Los antepasados eran pobres y por eso estaban acá en Chile, buscándose una nueva fortuna, a menos que hayan sido gobernadores, enviados y designados por el rey, y que en realidad no fueron designados por el rey, sino por los secretarios del rey. Y sobre todo considerando también que la independencia no es una guerra, para Joaquín Eduard Bello, no es una guerra entre españoles y chilenos, es una guerra civil entre chilenos y chilenos, con algún componente capitán o gobernador español peninsular, pero en la fuerza, en la masa, la guerra fue entre chilenos contra chilenos, porque las masas formaron parte de los ejércitos que compusieron el mayor porcentaje de soldados en la independencia, tanto del bando realista como del bando patriota.
Entonces eso es lo que va haciendo Joaquín Eduardo Bello a lo largo de todos estos artículos. Luego de eso va a seguir avanzando en época y se va a referir a los personajes y las leyendas, los mitos que hay con respecto, por ejemplo, a personajes como Diego Portales, Andrés Bello, etc. Entonces dice que hay una fuente muy importante que es el libro de un escritor que escribió una crónica o una especie de testimonio, y que es Sapiola. Sapiola escribió un libro que se llama Recuerdos de 30 años, y para Joaquín Eduardo Bello este libro está subestimado. Debería tener un mayor alcance en esta época, en el año 1930 o 40 en el que está escribiendo estos artículos. Bueno, este artículo en realidad lo escribe en 1961. Entonces él dice que debería tener un mayor investigación a este libro, mayor énfasis, por el hecho de que es un libro que entrega mucha información. Además que dice que es muy claro y muy neutral para describir la época de la Reconquista. Entonces acá él trata de decir que con este libro se le puede lograr conseguir algunas cosas fidedignas, no falsas, sino fidedignas, y por ello se podría luchar contra la mitomanía patriota, que es el enemigo de la verdad, porque él dice, Joaquín Eduardo Bello, que luego de la independencia, pasados muchas décadas o muchos años, se empezaron a construir mitos sobre los héroes de la independencia, sobre la independencia misma, y por lo tanto esos mitos hicieron daño a la historia nacional, le hicieron daño a la verdad, y por ello mismo hay que deshacerse de esos mitos, hay que destruir esos mitos, y eso es lo que va a intentar Joaquín Eduardo Bello hacer a lo largo de esto, y por eso menciona el libro de Sapiola. Y de hecho, en la página 103, la revolución de la independencia se presentó para dar vuelo a las malas pasiones. San Bruno, el malo, disparó el último cañón español en la última batalla. Le dimos una muerte infame. Claro que la novela de la independencia, para nuestro uso, perdería bastante si San Bruno apareciera como bueno y Marco del Pont como valiente y con talento. Así no tendría lectores. El mito patriótico necesita esos peleles. San Bruno malo y Marco del Pont tonto. Continúa Joaquín Eduardo Bello abordando algunos mitos sobre Andrés Bello, sobre la casa que tenían aquí en Chile y la casa que tenían en Venezuela, sobre O'Higgins, sobre la presencia nacional después de la independencia a nivel del mar. Incluso hay un mito que indicaba que el hermano de Napoleón, José de Napoleón, había tenido herederos. Esos herederos habían venido a Chile. Entonces también se indica que había en Chile algunos descendientes de Napoleón, del José de Napoleón. Y ahí es donde comienza a abordar otra rama de mitos, que es con respecto a una mitología que se produce sobre todo a inicios del siglo XX, de 1900-1920, sobre la herencia. Antiguamente en los diarios se publicaba que se buscaba el heredero de tal persona. Entonces aparecían personas que querían aprovechar esta oportunidad y hacerse pasar por herederos. Y generalmente eran estafas o generalmente eran engaños. Entonces, ocurría de todo. Y ahí es donde aparecen herencias. Los herederos de José Bonaparte. También menciona la herencia de un tal Thompson, del señor Thompson. Y al final significó... y al final se publicó y etcétera. Entonces, hay muchos que van a buscar esta oportunidad indicando que yo soy descendiente. Y lo único que terminan es perdiendo dinero o dándole dinero a una persona que se supone que va a hacer las gestiones para que le entreguen la herencia. Al final son estafas. Entonces todo termina con leyendas. Las herencias son un mito importantísimo dentro de la época en que van sucediendo mucho de la estafa, y por eso mismo él indica que estos son mitos que deberían desaparecer porque causan muchos daños. Bueno, también habla sobre diferentes lugares de Chile que tienen mitos, por ejemplo Valparaíso, y hace referencia a personas. Hay leyendas sobre algunas personas de la época que son contemporáneas a la que escribe en su juventud Joaquín Eduardo Bello. Este artículo del que voy a hablar está publicado en 1950.
pero hace referencia a un presidente que estuvo en los años 1910 1920 y se refiere a un hecho que siempre le criticaban a un presidente que se llama Ramón Barros Luco, y que decía en las voces, los rumores, que él había huido de un barco en una situación de peligro. El barco se estaba hundiendo, iba a explotar, y él arrancó. Y arrancó agarrado de algo súper humillante, súper ridículo. Entonces la huida de él fue como súper ridícula. Y se tejió toda una historia sobre esto. Y al final se le preguntaba a Ramón Barros Luco y él decía que no había ocurrido así, que no sucedió. Entonces la crítica que hace Joaquín Eduardo Bello es a todo eso. Esas críticas o sea, esas leyendas, esos mitos que van provocando que muchos personajes pierdan mucho prestigio y que se han ridiculizado en el tiempo, y al final por cosas que fueron inventadas por gente, por maliciosos, por enemigos políticos, etc. Por ello ahí están mencionados lo que trata de hacer Joaquín de Bello, acabar con ese mito, el de Ramón Barros Luco, que se salvó agarrado de un hundimiento de un barco, se salvó agarrado de la cola de una vaca. O sea, estaba flotando la vaca y él se agarra de la cola de la vaca y con eso sobrevive. Entonces comienzan esta molestia. Y asimismo él menciona sobre leyendas que hay o mitos que hay con respecto a los tesoros. Al tesoro de Drake, que se supone que el navegante inglés Drake, Francis Drake, vino a Chile y corsarió, anduvo pirateando un poco, después de eso ocultó su tesoro, lo enterró y después se fue y no volvió. Y lo cual es absurdo, considerando que Drake se mantuvo vivo y de hecho volvió a Inglaterra y allá fundó un banco con dinero. Entonces Joaquín Eduardo Bello dice que es irrisible el hecho de que la gente crea que todavía el tesoro de Drake está acá, cuando los hechos demuestran que Drake tuvo el dinero para fundar un banco. O sea, mínimo para ellos necesita ser adinerado y tener algún tesoro, y eso te indica a ti que el tesoro en realidad se lo llevó Drake, no es que lo dejó enterrado. Bueno, y así va mencionando los casos de buscadores de tesoro que dicen, y los avisos de que hay tesoros enterrados y que se solicitan gentes para ir a buscarlos. Asimismo también menciona sobre el mito de que había un violín muy conocido, o sea, una serie de violines muy conocidos que se llaman Stradivarius, y que uno de esos violines estaba en Coyhaique y que había que encontrarlo para después ir a venderlo, después de hacerse millonario. Entonces también surgen este tipo de mitos, y él va tratando de identificarlo y decir que el punto más importante de esto es tratar de evitar estas cosas porque se van repitiendo en el tiempo. Joaquín Edwards dice que estos mitos que surgen ahora, en los años 50 o 40, ya habían surgido en 1910, 1900, entonces son mitos que van surgiendo, que van causando estragos. Pasa de los tesoros escondidos, pasa de los objetos que están escondidos también, a los retratos. Y ahí es donde comienza a abordar el hecho de que hay retratos de muchos héroes que en realidad son falsos, son mitos. Él indica que no hay imágenes sobre, o dibujos o retratos sobre Cervantes. También menciona a Napoleón. Estamos hablando de un artículo que se hizo en 1954. También se habla de Napoleón, de que no hay un retrato fidedigno de Napoleón, no hay un retrato real. De O'Higgins, no hay, los cuadros que están pintados o son idealizaciones o son especulaciones. De Camilo Enríquez, de Pedro Valdivia. Entonces eso es lo que va él mencionando, que también es importante entender eso. Asimismo habla de personajes importantes que causaron una mitología, como Juan Fernández en el descubrimiento de la isla que lleva su nombre, o su relación con Robinson Crusoe, que es un personaje y que muchas personas pensaban que Robinson Crusoe era real y que había llegado a la isla de Juan Fernández. Además se asume la idea de Joaquín Murieta, un famoso delincuente que había en California, creo, y que se fue a California y se hizo de alguna riqueza en una época en que en California se había encontrado oro, entonces todos se están yendo para allá. Asimismo también de otro caso de delincuencia que pasó a leyenda, el hecho de que hubo un grupo, es un mito, de un grupo de marineros que llegó a Inglaterra y que lograron hacer un asalto a una joyería en una ciudad que se llama Newcastle. Y el tema es que esa joyería requería que, o sea, para lograr ese acto,
debió haber habido entre los asaltantes una persona muy inteligente que fuera capaz de desactivar ciertos elementos que habían como trampas dentro de esa joyería. Y cuando se descubrieron a estos asaltantes, fueron tomados, fueron detenidos, al que se le indicó como el que había sido capaz de desarmar todas las trampas, bueno, se le indicó que había sido muy inteligente y por ello fue contratado como electricista para la reina Victoria de Inglaterra. Entonces eso también es otro mito que menciona Joaquín Eduardo Bello, que me resulta bastante entretenido. Y habla también sobre algunas estatuas que han sido causa de mitos. Por ejemplo, la estatua Cristóbal Colón, que fue puesta en Valparaíso, o la estatua La Justicia, el monumento a Prat también, la estatua del roto chileno, que son elementos que van generando también mitología, o sea que se van creando mitología en torno a estas expresiones artísticas que van formando también una idea que no generalmente es una idea de acuerdo a la realidad, sino que es una idealización. Y en otros casos, por ejemplo, estatuas que resultan ser de cierta persona y que terminan siendo por la sociedad valoradas de otra manera. Por ejemplo, la estatua del roto chileno, la estatua del soldado representante de la guerra al soldado común, que se le trata como la estatua del roto chileno, una estatua que va en referencia al defensor de la patria. Ese es el título, pero en realidad se le llamó la estatua del roto chileno. También hay otro mito importante que se va formando por el hecho de un conflicto que hubo a inicios del siglo XX y que tiene que ver con Norteamérica y Estados Unidos, o sea, y Chile. Y hubo un conflicto porque hubo una golpiza entre marineros norteamericanos y unas personas chilenas en Valparaíso, y murieron algunos soldados norteamericanos, marineros norteamericanos, y por lo tanto el gobierno norteamericano solicitó hacer una investigación, y ahí es donde tuvo que estar, me parece que Jorge Montt, decidiendo qué pasaba, si le hacía caso o no a los norteamericanos o aplicaba la justicia chilena, y en este caso como no había claridad con respecto a los hechos, no habían culpables o algo así. El tema es que se enojó a Estados Unidos y trató de influir muchísimo en las decisiones políticas nacionales, y ahí es donde hubo un problema de soberanía. Incluso se llegó a una tensión política y diplomática que para muchos, y aquí está el mito, pudo haber originado una guerra entre Estados Unidos y Chile, cosa que, considerando el avance tecnológico militar que tenía Chile, se presentaba como una potencia que sí podía darle guerra a Estados Unidos cuando Estados Unidos estaba a inicios del siglo XX también en crecimiento industrial. Entonces aquí surge un mito con respecto al poderío militar de Chile, y eso es lo que él va tratando de clarificar a lo largo de unos artículos que va escribiendo y sobre este tema, sobre cómo fue la implicancia de este asunto en la política nacional. De hecho, en la página 207 dice lo siguiente, en alusión a la importancia de llevar a cabo una buena investigación sobre estos puntos, porque para él, en esta época, estamos hablando de 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es muy importante. Dice, el presidente Harrison, años antes, pagó igual suma a las familias de súbditos italianos que fueron linchados por las turbas norteamericanas en Nueva Orleans. Esta es la historia. El marino Carlos Peña no existió. Hay un libro sobre esto de José Miguel Barros Franco, completo y claro. El Mercurio desmintió el caso 3 veces. Averiguador Universal 6259, 6565, 6570. Yo los desmentí 4 veces, pero ocurre como en el cuento del billete premiado de lotería. Siempre hay uno que no ha leído la historia y que cae. Seguirán cayendo. Los hay, la cosa es dar con ellos, dice D.A. Garfias. El pueblo no gusta de los casos sencillos. Le encanta lo monstruoso, lo misterioso, lo absurdo y lo inverosímil. El pueblo tiene una prodigiosa imaginación de lo falso. Mueren 2 doctores de gripe el mismo día y en cama. El pueblo no acepta. Murieron en un duelo con bisturí.
encerrados en una pieza oscura. No crean lo que les digan, sino lo que les conste. Ahora decían que el portaaviones norteamericano vino para ejercer presión infantil. Fue una moda gritar contra el imperialismo del dólar. Ya pasó. Es como el sarampión. Sin dólares no funcionaría nada. No hay capitales privados, o capitalismo del Estado, o capitalismo extranjero. Es fatal. Huachipato funciona con carbón norteamericano. Es una necesidad por cuanto nuestro carbón no cuenta con las calorías suficientes. No alcanzamos a 6 millones de habitantes, en la cifra del aumento de la población de Estados Unidos cada 2 años. Los norteamericanos podrían ser nuestros mejores amigos, o Rusia, o Perón, o Estados Unidos. Escojamos. Esa es la situación de Chile en 1952. Y por lo tanto aquí Joaquín Eduardo Bello llama a ser realista. Llama a ser realista con respecto a las personas que desprestigiamos. Luego de eso, Joaquín Eduardo Bello va analizando los principales puntos que hay entre medio y vamos finalmente a uno de los artículos que le da el nombre a este libro, que se llama El subterráneo de los jesuitas, que es un libro que publicó hace mucho tiempo, o sea, a principios del siglo XX, Ramón Pacheco, y del cual se va a generar un mito con respecto a una red de túneles que hay debajo de Santiago, y dentro de esta red de túneles se encuentra una red de túneles propia de los jesuitas en la que se ocultaban tesoros y ese tipo de cosas. Bueno, ese libro que está escrito por Ramón Pacheco y que genera este mito es el que va a tratar de desmentir Joaquín Eduardo Bello, tratando de limitar un poco lo que se genera en torno a esa situación. Y por lo tanto este artículo va a hacer referencia a ese libro muy conocido y muy popular a principios del siglo XX, muy difundido, muy viral, y que va a hacer que Ramón Pacheco también obtenga mucho éxito, pero también se genera esta idea de que hay subterráneos debajo de Santiago. En esta época es un mito. En esta época de 1951 es un mito. También hace referencia a los mitos que se van surgiendo en torno a las películas, cómo las películas van representando a héroes. Esto lo va a escribir en 1958. Él hace referencia a las películas, por ejemplo, una película sobre Napoleón, en la que aparece Napoleón pero como un soldado delgado, etcétera, y la idea es que haya cuidado con respecto a la representación de los héroes que salen en las películas, porque no son reales. Habría que preguntar a las fuentes cómo era Napoleón, si era flaco, gordo, alto, bajo, etcétera. Bueno, también Joaquín Eduardo Bello va a hacer mención de un mito que hay con respecto a Napoleón. Y este mito es muy interesante porque, yéndonos con la imaginación a creer que pudo haber sido posible y metiéndole 3 kilos más de imaginación, haciendo como qué hubiese pasado si hubiese sucedido, este mito hubiese sido muy... O sea, este mito tiene mucha riqueza. Y el hecho de Napoleón es el mito de Napoleón en Chile. Tiene que ver con que Napoleón, con el hecho de que en 1817 Napoleón estaba encerrado en una isla que se llama... lo habían dejado en una isla, preso, con vigilancia, que se llamaba en una isla que se llamaba Santa Elena. Bueno, resulta que dice el mito que Lord Cochrane había salido en 1817 en un barco llamado Argentina. El barco se llamaba Argentina. Y en ese barco se había dirigido a la isla Santa Elena a liberar a Napoleón. Porque Napoleón había sido muy importante para debilitar a España y con ello generar la independencia de Chile. Entonces Napoleón era un ser al que Chile le debía apoyo. Y ahora preso en la isla Santa Elena, entonces era necesario liberar a Napoleón por parte de quienes sentían el ardor patriótico todavía dentro de sus corazones y el agradecimiento al general francés.
Entonces, ¿qué pasó? Que el mito dice que Lord Cochrane fue en un barco a liberar a Napoleón. Bueno, la pregunta es, ¿esto sucedió o no sucedió? Bueno, la respuesta es no sucedió. Pero si es que hubiese sucedido, ¿qué hubiese ocurrido? Y esa pregunta, ¿qué hubiese ocurrido? Genera una enorme mitología. ¿Qué hubiese ocurrido si Napoleón hubiera vuelto a Chile? O sea, hubiera venido a Chile. ¿Qué hubiera pasado con O'Higgins? O con los caciques, o con los líderes, o con los generales nacionales argentinos, con los generales peruanos? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cuál hubiera sido el impacto de Napoleón llegando a Chile? Eso es el tema de ese artículo que hace Joaquín Edward Bello. También hace referencia a otros casos en el que hubo relaciones entre chilenos con personas muy importantes, por ejemplo con Churchill, con Winston Churchill, el primer ministro inglés, de cómo un chileno fue muy relevante para que Winston Churchill llevara a cabo su carrera política, y él siendo su mejor amigo, o un confesor, o un intercambiador de cartas, o sea, intercambiaba cartas con Winston Churchill. Asimismo también se habla de otros elementos como típicos de Chile, de mitos de Chile, como el reloj más grande del mundo estaba en Chile. Luego, en la parte final del libro, se van examinando algunos diálogos que hay entre Joaquín Edward Bello y cartas que le envían algunos lectores, como hablando sobre artículos que él publicó. Entonces es importante también cómo se intercambian las cartas, a veces con bastante rencor de parte de los lectores, que se ven afectados fuertemente en sus sentimientos de sus ídolos, porque Joaquín Edward Bello va y los desmitifica. Pero así es esto, así es. Joaquín Edward dice, así es esto, es una cosa en el que esto se va a repetir, siempre va a haber gente que va a estar cayendo en la idea, en el mito, y es necesario que corregirlos, llevarlos a la realidad, a la verdad. En una parte del libro, acá ya, hay un artículo que causa bastante interés, por el hecho que el artículo se titula La Madre China. Este artículo es de 1927, una época marcada por la idea de las razas, del origen racial de las personas. En Alemania va a estar esta cosa del nazismo dando vueltas por ahí, las razas perfectas, etc. Bueno, acá en Chile también ocurre eso, y acá en Chile se empieza a dar una idea de dónde se originan los chilenos. Y hay referencia al origen noble de los españoles que vinieron a Chile, y los conquistadores, y ahí abordamos lo que abordamos en la primera parte de esta reseña. Pero también está el tema de los mapuches. Y los mapuches, ¿cuál es el origen de los mapuches? Y dentro del origen de los mapuches está el origen asiático de los mapuches. Y no solamente de los mapuches, sino de todos los descendientes de los mapuches. Por lo tanto, también hay un tema en el que se habla del origen asiático de los indígenas, porque muchos viajeros que vienen acá a Chile se encuentran con rasgos asiáticos en las personas que ven, en las personas comunes y corrientes, los morenos, la gente morena, etcétera, descendientes de indígenas, se encuentran con muchos rasgos que les hacen pensar que se encuentran en una parte de Asia, en alguna parte de China incluso para algunos, por los ojos achinados de algunos sectores del norte de Chile. Entonces eso lo va abordando en varios artículos. Después saca otro en 1934 en el que se aborda la misma situación, y dice lo siguiente. Estamos hablando de 1934. Dice lo siguiente en la página 266. No está bien dicho japonés, debemos decir asiático. En nuestro pueblo se encuentra de manera maravillosa todos los tipos de Asia: el hindú, el chino, el japonés, el javanés, el filipino. Vamos balsáceamente a los detalles exactos. 1. Un buque de nuestra escuadra fondeó en Gravesend. Los marineros fueron a Londres para colocar una corona en la tumba de Lord Cochrane. La gente en las calles los tomó por japoneses. Un caballero inglés recién llegado almorzaba en uno de los mejores restaurantes de la capital. Preguntó si los camareros eran japoneses. Don Carlos Becerra, ex cónsul en Shanghái, dice que los chinos no odian al hispanoamericano, lo consideran pariente. En las calles creían encontrar a cada instante gente conocida de Santiago. En Quilpué, un caballero francés, señalando a un jardinero que era de Parral,
Preguntó si se trataba de un japonés. Los retratos de generales chinos y japoneses se parecen de manera notable a los militares sudamericanos. El calendario azteca se parece al chino. En una exposición hindú del bosque de Bolonia, don Félix Nieto y yo quedamos asombrados notando el parecido de los hindúes con nuestros campesinos. Tuvimos deseos de hablarles castellano. En algunas ruinas mexicanas se han encontrado piedras grabadas con cabezas de elefantes. Es sabido que el elefante es oriundo de Asia. ¿Para qué seguir? En nuestra América el europeo es dominado por la naturaleza india. Antes de leer las magníficas observaciones de Keyserling y en nuestro defectuoso lenguaje periodístico habíamos hecho notar que no hay vascos, ni italianos, ni ingleses, ni franceses a la tercera generación. Hay chilenos. América destruye al europeo, mientras más europeo con mayor fuerza. Por eso los alemanes del sur pierden las cualidades de raza aria a la tercera generación. A veces un chileno demuestra un genio endemoniado. Estas actitudes corrientes de cascarrabias provienen de la irritación interna producida por la defensa de un resto de las razas arias o celtas o íberas contra la naturaleza india que al fin mata y triunfa. Son los tucapeles del espíritu. La selección se opera por destrucción de los sensibles. Y no sería raro que una tarde el ilustre ministro de China nos hable de esa madre patria. Nadie le negaría el derecho. ¿Qué más que se puede indicar? Estamos hablando y metamos esto que acabamos de leer en 1934, una época en que estaba muy, pero muy presente en tanto la ciencia como la cultura general esta cosa de del etno origen, de cuál es nuestra etnia de origen y de las cualidades que tenemos de esa etnia. Las cualidades vascas, las cualidades extremeñas, las cualidades italianas, las cualidades que son propias de ese tipo de personas que tienen ese origen étnico. Entonces, en esa época era muy, pero muy fuerte estas ideas. Y eso es el punto al que se refiere en la última parte Joaquín Edward Bello. Así que en palabras simples, para él, la raza chilena no es una raza chilena, sino que en realidad es una raza descendiente o mezcla entre europeos y asiáticos, con una predominancia asiática. Además que indica que los peludos europeos, con el clima, el alimento y otras cosas y otros factores, se van volviendo más autóctonos en la tercera generación. Es como el límite de la pureza de la sangre para Joaquín Edward Bello, la tercera generación. Así que esta última parte del libro hay que leerla con mucho cuidado porque es de una época en la que esto estaba fuertemente indicado en la cultura, en una distancia en años muy lejana a nosotros. Y bueno, eso sería lo principal de este libro. Yo voy a dejar aquí al final la lista, el índice, para que ustedes puedan tener ya una idea de cuáles temas se abordan, por el hecho de que no lo hice al principio del video, pero es para los investigadores que quieran saber más. Y aquí están todos los temas que se abordan, todos las pequeñas crónicas, que son bastantes crónicas, y hay un rescate según el tiempo. Y después de eso, a mitad del libro, un poquito más después del libro, se va haciendo un rescate. Primero hay un orden cronológico, desde la época de la conquista, desde lo indígena, la conquista, la colonia, y luego de eso la independencia, y fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, y luego de eso van pequeñas crónicas que van atemporales o más generales, como el caso de la última que leímos sobre el origen de los chilenos. ¿Ven? Bueno, eso ha sido el libro. Espero que les haya interesado este rescate de este libro, y que se encuentren muy bien. Adiós.